conversatorio. Gracias. Vamos a dar inicio al conversatorio denominado Jóvenes Post Segunda Vuelta. Como primer punto, quisiera ceder la palabra a Joel, investigador senior de Fundación ARU, especializado en el análisis de procesos electorales y políticos. Actualmente desarrolla investigaciones sobre conflictividad electoral y dinámicas democráticas en Bolivia. Por favor. Gracias Paola y buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a este conversatorio que nos parece muy relevante e importante desde la Fundación ARO y sobre todas las cosas desde la iniciativa en democracia. La pirámide demográfica del padrón electoral muestra que 45% de los votantes, o al menos los potenciales votantes, están conformados por una población joven. Entonces es importante para nosotros fomentar espacios donde las y los jóvenes sean protagonistas y fortalezcan el análisis crítico y promover sobre todas las cosas un debate informado y también fortalecer el involucramiento político juvenil desde la evidencia. Es por esto que tenemos este espacio que va a estar moderado por Paola García, la investigadora aquí en la Fundación y en la iniciativa, y además agradecemos la participación de Kitty Taguara, Andrea Michovic, Oscar Tintaya y Christopher Hamel, que van a ser parte de nuestro panel. Nuevamente, muchísimas gracias por participar y los dejo en manos de Paola. Muchas gracias, Pavel, por tus palabras. En esta ocasión vamos a contar con 4 jóvenes panelistas, como ya mencionó Pavel. Ahora, a continuación, los quiero presentar. Ikita Guara es socióloga, comunicadora y activista digital. Es fundadora de Quechua Chic. Tenemos también a Andrea Michovic, politóloga y miembro activo del Observatorio de Economía Política de la UNSA. A Oscar Tintaya, que es abogado, miembro del Consejo Departamental de la Juventud de Tarija, y Christopher Hamel, que es estudiante de Relaciones Internacionales, miembro de la LibreU y Red Tú Decides. No sé si cada uno puede presentarse brevemente. Ok, hola con todos. Guara, creo que estás muteada. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿se me oye? Hola. Sí, se te Ok, escucha bien. súper gracias. Buenas noches con todos. Es un placer estar en este espacio para poder reflexionar un poquito cuál ha sido la participación pues nuestra de los jóvenes en general y cómo esto ha influido en las elecciones y cuáles son los retos a partir de ahora. Estoy atenta. Un gusto. Muchas gracias, Guara. Andrea. Muy buenas noches a todos, buenas noches Pau, muchas gracias por la presentación. Es un gusto también estar en este espacio de debate, de análisis. Creo que es importante que hayan abierto este espacio para hacer un análisis desde los jóvenes y para los jóvenes, así que realmente es un gusto. Perfecto, gracias, Andrea. Oscar. Sí, gracias por la invitación. Realmente es muy grato compartir este tipo de apreciaciones y sobre todo de diferentes perspectivas y departamentos. Les hablo desde el lugar un poquito alejado de Bolivia, Tarija, y creo que es muy valioso el poder estar y compartir con estas personas con quienes me siento muy orgulloso de estar. Y bueno, sobre todo, increpar un poco ciertos aspectos que se han visto en la campaña. Entonces, arranquemos con esto. Muchas gracias, Oscar. Christopher, finalmente. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Fundación Agro por la invitación y a todos los presentes por su interés. Claro, es muy importante que haya este espacio juvenil, sobre todo considerando la sociedad altamente adultocentrista que ha sido históricamente Bolivia. Es un paso muy importante darle ese protagonismo a la juventud que merece y, como mencionaba Oscar, ¿no? La importancia también aún más que se aporte esta perspectiva de los diferentes jóvenes de los diferentes departamentos con sus realidades de lo que viven en su día a día, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a tener muteados a todos porque vamos a presentar la dinámica a continuación. ¿De qué consiste este conversatorio, no?
Queremos que este conversatorio sea bien dinámico, sea sobre todo conversativo entre los participantes y los paneles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, no? Primero vamos a presentar un dato o un gráfico breve que nos va a servir como un punto de partida para la conversación que va a venir. Vamos a lanzar una pregunta, yo les voy a preguntar algo muy en general para que podamos reflexionar sobre esta información. Vamos a ver sus opiniones y demás. Para la intervención, cada panelista va a tener de 1 o 3 minutos para hacer su opinión, para dar su respuesta y demás, pero va a ser controlado y esto va a ser aleatorio. Y finalmente vamos a dar igual 1 minuto a cada panelista para que realice una réplica de una opinión sobre otro comentario que ha hecho su compañero o demás. Entonces, esa va a ser la dinámica. Tenemos 3 bloques de esta dinámica. Y finalmente, al último, vamos a tener una parte con el público, donde por favor les pido que vayan poniendo sus preguntas a medida que avance el conversatorio para que puedan responderlas después. Nuestra primera ronda es sobre la relevancia de los jóvenes en el proceso electoral. De acuerdo a la información que tenemos, queremos resaltar sobre todo cómo los jóvenes han estado presentes en estas elecciones de 2025. De acuerdo a la UNESCO, el joven es considerado toda persona de 15 a 35 años de edad. En Bolivia, este grupo de edad corresponde a un tercio de la población total, mientras que en el padrón electoral, como lo decía justamente Pavel, corresponde cerca del 44 al 45% de todos los votantes para estas elecciones. Es decir, que un poco menos del 50% han sido jóvenes entre 18 y 35 años que han presentado su voto y también han estado presentes en todas estas elecciones. Si vemos estos datos por departamento, tenemos que Santa Cruz, Beni y Pando concentran la mayor proporción de votantes jóvenes del país, con 47% en Santa Cruz, 47% en Beni y 50% en Pando. Ahora, respecto a este dato, me gustaría hacer la pregunta. ¿Consideran que la juventud influyó en el resultado de estas elecciones? Si la respuesta es sí, ¿cómo? Vamos a empezar en esta primera ronda con Oscar. Enseguida yo les voy a poner el cronómetro. Oscar, ahora sí te puedes desmutear y vamos a empezar. ¿Estás listo? Claro que sí. Perfecto. Ya. Es típico y muy crucial, bueno, en realidad es común decir de que la juventud ha sido el pilar fundamental de los candidatos, el pilar fundamental para los discursos políticos, para la realización de la campaña. Muchos han centrado en que la juventud tiene que estar presente, la juventud, pero sí influyen los resultados. Al final creo que los jóvenes han sido los que más han participado. Incluso entró desde un entorno de participación dentro de los jurados electorales. Los jurados como tales, cuando eran jóvenes, se han quedado de inicio a fin, han llegado temprano, le han dado motivación a la misma mesa, entonces se ve el valor democrático de poder estar ahí y que muchos son curiosos en poder participar en su elección. Y hago referencia a muchos jóvenes que conozco que han ido por primera vez a votar. No, yo tengo que ir temprano, tengo que estar puntual en la apertura de la mesa, voy a quedarme un rato, voy a ir al conteo final a ver cuál es el resultado de la elección. El interés está, pero realmente captó el, los partidos, han captado las candidaturas, esa apreciación de los jóvenes. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque realmente el discurso de que la juventud es el presente y tiene que estar representada en los espacios se queda en eso, en un discurso, y no realmente en la inquietud en la necesidad de poder tener una representación ideal, ni siquiera como candidatos. Si vemos las figuras, los jóvenes estaban presentes, sí, pero en la fila 4, ¿no? En la que imposible iba a salir, o que realmente estaban presentes en figura más, eh, bueno, en el espacio más sesgado a hacer campaña, a pegar las banderas, a pegar panfletos, a pintar las casas, a estar presentes en las casas de campaña, abrirlas, cerrarlas, pero no realmente en la construcción del Estado, en la construcción de propuestas. Y es la gran crítica que se tiene, porque algo común era es que los jóvenes quieren emprender. No creo que todos los jóvenes quieran emprender. Realmente creo que hay un sector de jóvenes quienes quieren tener un trabajo formal y estable, pero los tachan de que todos quieren emprender, todos quieren tener su propio negocio, como una respuesta a la incertidumbre económica que un joven tiene.
Entonces, no ha habido esa inquietud de conversación con los jóvenes, no ha habido esa inquietud por estar junto a ellos y apreciar cada necesidad que tienen. ¿Y eso qué significa? Que se refleja en este voto. Al final, los jóvenes han acercado más a quién les atrae y les llama la atención y no realmente en la propuesta. Y que la propuesta no ha sido la que los ha captado, sino realmente el decir yo lo conozco a esta persona o esta persona me parece bien y ya. Muchas gracias, Oscar, justo a tiempo. Sí quiero resaltar mucho esto que dijiste, ¿no? Que los jóvenes participan más como, o sea, se han animado mucho más a participar en el proceso electoral, desde jurados electorales hasta como observadores, que es muy interesante. Ahora, quisiera conocer tu opinión, Tiquita. Si quieres, podemos seguir sobre esta misma línea o también resaltar otras cosas. Podemos seguir y resaltar otros aspectos también. Ok, gracias. Mira, yo tengo una perspectiva diferente en relación a la emoción de la participación de los jóvenes en torno al deber ciudadano. Porque recordemos que cuando se ha designado jurados electorales era hasta meme la cantidad de excusas que se habían presentado y los motivos, ¿no? Tengo que cuidar a mi perrito, que me da ansiedad, que no puedo estar mucho tiempo sentado, tengo que estudiar para un examen. Y eso es algo que ha llamado la atención a diferencia de otras elecciones pasadas, donde no se veía este dato. Entonces, yo ahí sí quisiera ser más autocrítica en ese sentido. Yo creo que obviamente la juventud ha influido, tomando en cuenta que son el 44% del electorado entre los 18 y 35 años, pero no necesariamente como actores políticos organizados, sino más como una estadística al voto, ¿no? Para decir, sí, 44% son jóvenes, han ido a votar, han sido jurados. Yo quiero recalcar que muchos de ellos no querían asumir este rol de jurados. Primero, porque creo que también existe esta desconfianza en la institución, ¿no? La desconfianza en la política, la desconfianza en los partidos políticos, desconfianza en la institución, desconfianza en el Estado, y eso termina generando desconfianza en el sistema político y en la misma democracia. Entonces, eso sí ha generado, desde mi perspectiva, cierta resistencia en un grupo de jóvenes que decían, a ver, ¿para qué voy a ir? Que vayan los vocales, que vayan los diputados, que vaya toda la gente que está ahí ganando 20.000 bolivianos, que no hace nada, ellos deberían ir a ser jurados por poco. Quiero resaltar en el tema de los jurados electorales. Y además, eh, se ha tachado bastante a la juventud como una juventud apática hacia la realidad y política boliviana. Yo creo más bien que no ha sido apática, sino hastiada, porque si bien no ha tenido esta representación política organizada como tal vez esperaban las anteriores generaciones, sí ha generado y ha existido en la juventud la preocupación por el país en el que nos estamos quedando, ¿no? Estamos en esta inflación, estamos entrando en default y los jóvenes estamos conscientes de ello. Entonces, es una dicotomía entre la preocupación por tu país, las ganas de que las cosas mejoren, pero el temor y la resistencia a involucrarte activa y de forma orgánica en la política nacional. Ha existido una campaña masiva de concientización, de capacitación hacia los jóvenes, no solo por ser jurados electorales, sino para ejercer su rol ciudadano y su deber ciudadano. Por otro lado, ha influido bastante, no solo en estas elecciones, sino en la victoria que ha tenido el binomio Paz-Lara, porque este binomio ha generado su campaña en redes sociales a partir de TikTok. Yo he estado siguiendo las redes sociales desde abril, por lo menos, donde el actual vicepresidente electo hacía los likes cada tarde, ¿no? Y eso, hasta ahí. Muchas gracias, Tiguita, muy interesante. Podemos ver justamente estos dos puntos de vista desde un lado de Oscar, que proviene de Tarija, donde hay esa aceptación probablemente de los jóvenes y de su entorno por participar en estos procesos electorales, pero más desde otro lado, que es aquí La Paz, probablemente que ha habido más resistencia por parte de la juventud, como dices, ¿no? Ese desinterés, preocupación y un poco esa, no sé si decir la apatía, pero sí como rechazo a lo que ha sido el proceso electoral. Podemos seguir contigo, Christopher. ¿Estás listo? Ya, claro que sí. Perfecto. Ya, que empiece el timer.
Ya. Primeramente quiero mencionar que la juventud, como se menciona y como se plantea casi siempre en todos los espacios, no es un bloque uniforme, ¿no? Como Oscar lo mencionaba desde el aspecto de los discursos de los diferentes partidos, ¿no? Se mencionaba, ay, los jóvenes quieren emprendimiento, los jóvenes quieren oportunidades en este ámbito y en este otro, ¿no? Pero como bien sabemos, cada boliviano vive una realidad totalmente diferente y esa realidad difiere aún más yendo de departamento a departamento, de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de cultura en cultura y de familia en familia, justamente, ¿no? No todos aspiramos a lo mismo, no todos desean ese emprendimiento digital, no todos quieren esa startup tecnológica, como se menciona. En Bolivia muchos jóvenes aspiran a acceder a un empleo estable, aspiran a asegurar su educación propia, la de sus familiares menores, incluso a los más optimistas visionan las oportunidades para sus hijos, ¿no? Para su descendencia, a tener un techo digno, a no depender de que un bloqueo de camino o de la incertidumbre política te altere totalmente tu día a día. Los estudios, como se mencionaban, muestran que la mayoría de jóvenes están insatisfechos con cómo se manejan las instituciones públicas por las últimas 2 décadas, por lo bajo que es más o menos la memoria que tiene la juventud hoy en día, eh, y que estas instituciones, sus prioridades no están ni cercanamente alineadas con la realidad de los jóvenes bolivianos. Sus prioridades no reflejan los discursos que han manejado los diferentes presidentes, ministros y personas en cargos de poder. Segundo, la desconfianza no viene de que los jóvenes sean apáticos, no viene de que los jóvenes estén traumados, por así decir, con la política tradicional, que, ay, no, la política es mala, sino que viene de que ese futuro que ellos buscan no está presente en los diálogos, en los debates y en las propuestas de los candidatos, ¿no? ¿Cuántas veces se escucha que ustedes son el mañana, como mencionaba Oscar, ¿no? Pero en realidad somos el presente, pero ese presente hay que acompañarlo con coherencia, con cómo es que los jóvenes verdaderamente desde sus diferentes puntos donde se encuentran, desde su hogar, desde su plataforma, desde su ONG o desde su trabajo, pueden hacer este cambio, ¿no? Eh, Muchas veces los partidos, ya sean de izquierda o centro derecha, prometen empoderar a la juventud, pero rara vez esos resultados son tangibles, tardan o directamente no llegan, ¿no? En Bolivia se documenta que los jóvenes no se sienten representados por los políticos, por los partidos políticos predominantes a nivel histórico. Entonces, desde mi realidad, los jóvenes vivimos realidades distintas. Unos en Santa Cruz, otros en La Paz, otros en los municipios alejados. Pero, ¿por qué los discursos públicos se siguen sintiendo como pintados por la misma brocha? ¿Por qué no se asume ese compromiso desde los verdaderos, desde los políticos, de lograr un discurso versátil que se adapte a las diferentes realidades que viven los jóvenes en toda Bolivia, ¿no? Muchos simplemente Muchas queremos... gracias. Gracias, Christopher. Ya acabó el tiempo. Podemos en un momento retomar esta intervención. Le voy a pedir a Andrea que dé la última intervención en esta primera ronda, por favor. Claro, muchas gracias, Pau. Bueno, por mi parte yo considero obviamente que sí ha tenido una gran influencia el voto joven, pero no solo por los números que nos mostraste, este 44% que era del electorado, este electorado joven, sino por la capacidad en realidad del joven de poder ser mediador, de poder entrar dentro del ámbito político y analizarlo y debatir y opinar acerca de este desde lo mediático, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Porque no hay que olvidarnos que, por ejemplo, según datos del INE, el, un 90% de la población boliviana cuenta con un teléfono celular y cuenta con acceso a Internet. Por lo tanto, las redes sociales se vuelven, digamos que, este núcleo de donde van a salir las opiniones más virales, digamos, que hemos encontrado en las últimas semanas antes de las elecciones. Ahora, obviamente también iba a definir el voto joven las elecciones, porque hace unas semanas igual veíamos que era casi un 20% el total de voto indeciso que teníamos según las encuestas, y hay que tomar en cuenta esto porque muy por seguro un porcentaje de esto era de este voto joven, que muchas veces es un voto volátil, es decir, que pues no es fiel ni a una sola ideología ni a un solo candidato, entonces puede ir variando mediante el tiempo y cuán conforme se siente dentro de su realidad política, ¿no? Cuán conforme se siente, como decían muchos de los panelistas,
con la realidad y cómo es que el gobierno o los candidatos plantean soluciones a sus problemáticas. Y bueno, ahora el entorno de las redes sociales puede ser dañino como positivo, ¿no? Porque también dentro de las redes sociales hemos encontrado bastante desinformación, pero también datos veraces, ¿no? Con la realidad. Y a esta, las redes sociales aportan en cuanto a la opinión acerca de las cuestiones políticas de una manera tal que podemos llamarlo así como la eficacia colectiva, ¿no? El hecho de que mediante estas redes donde se viraliza mucha información, realmente se da una eficacia de llegar a las personas adecuadas, no solo a las personas jóvenes, sino a las personas mayores acerca de lo que se está debatiendo en el entorno político y dejar de lado también los medios tradicionales, ¿no? En realidad, las redes sociales han sido, digamos que la apertura a la juventud para poder opinar y analizar la realidad y las propuestas de los candidatos, ya sea de manera humorística o no, pero esa ha sido la gran influencia que ha tenido, yo creo, para el resultado de las elecciones. Muchas gracias, Andrea. Sí quiero rescatar de estas intervenciones que justamente hay una diversidad de pensamientos y de incluso realidades. Capaz lo que no hemos mencionado al inicio es que Andrea viene de otro departamento, si no me equivoco, Potosí, al igual que Tiquitahuara, mientras que Christopher viene de Santa Cruz y también Oscar de Tarija. Entonces, esa diversidad incluso de culturas, de pensamientos, de educación, hace que este conversatorio sea mucho más pleno, más representativo, más diverso. Ahora les voy a dar un minuto a cada uno para expresar una opinión. Si quieren expresar una opinión, pueden hacerlo ahora. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, falta Chiquita. de voluntario. Me animo. Ok. Eh, Quiero ir en el sentido de la autocrítica y generar esta provocación hacia nosotros mismos, que si bien como jóvenes hemos sido bisagra importante en las elecciones, también hemos sido parte importante en replicar la desinformación, ¿no? Bien mencionaba el anterior panelista, somos quienes más consumimos redes sociales, TikTok, Instagram, y si hacemos un conteo rapidito en la desinformación y la llamada guerra sucia, por así decirlo, pues se ha replicado bastante también. Si bien no todos hemos sido creadores de estos contenidos, muchos hemos caído en la desinformación por gusto o sin querer queriendo. Entonces ahí también es una autocrítica a nuestra sobrecarga de conectividad y de información que tenemos en las redes sociales en este tiempo electoral. Gracias, chiquita. Vamos a darle igual el tiempo y el espacio a Oscar. Sí, ya, yo voy a hacer una apreciación de varias cositas. Primero, el tema de de representatividad y de participación de los jóvenes en las decisiones de los políticos, que realmente no captan ese electorado o no se sienten parte de, porque las propuestas, como decía James, no recaen en la necesidad real de lo que piensa un joven. Y es porque las haces en cuatro paredes y todas las fórmulas son replicadas. Todos dicen, vamos a fortalecer el emprendimiento para jóvenes, pero ese es el discurso común. Entonces, por eso hay una tan variedad y amplitud y pluralidad de pensamientos de los jóvenes que no saben y es porque no hablan con ellos. Y me quedo con el tema de opinión, desinformación. Un niño, bueno, unos padres me decían que su hijo les ha reclamado porque no han votado. Y bajo la prerrogativa, no piensas en mi futuro, es por este tema de de la información y la opinión que genera un joven o un adolescente y la crítica que hace por la información en redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Andrea o Christopher. Ya sí, a mí me gustaría hablar sobre el puntito de la polarización altísima y aún más creciente que estamos viviendo en esta época. Si hacemos un poco de memoria, podemos irnos al 2022, por decir, ¿no? Para dar un ejemplo, aquí en Santa Cruz se inicia el conflicto con el censo, ¿no? La gente está totalmente en desacuerdo con que se posponga por un año o 2 años, incluso en el peor de los casos, la gente sale a las calles y se vuelve Santa Cruz contra el gobierno una vez más. Luego nos vamos al 2024, las protestas
sobre quién gana o quién pierde aumentan más, se van definiendo más los bandos. Podemos irnos a La Paz, digamos, ¿no? Este año vimos los bloqueos, las manifestaciones por inhabilitaciones de candidatos, por otros temitas del proceso electoral. En Cochabamba igual se vivió muy fuertemente con las carreteras principales bloqueadas por varias semanas y los enfrentamientos, ¿no? Como los pueblos, los municipios que respaldaban a Evo Morales tomaban esa posición de directamente con, armarse directamente con lanzas, reforzar su pueblo para evitar la llegada o la represión policial, mientras que los perjudicados eran los bolivianos promedios porque se cortaba toda una cadena de producción. Y finalmente llegamos a junio, ¿no? El caso más grave en Yayagua, en Potosí, se da ese enfrentamiento en el que fallecen 3 policías y un poblador. Eso la verdad es una escalada totalmente trágica y extrema de la polarización. Eh, Podemos ver como ejemplo, si queremos irnos un poquito más alejados, el ejemplo de Estados Unidos, republicanos y demócratas. Eh, ¿Cómo? Cuando sucede una tragedia, por ejemplo, el asesinato del activista Charlie Kirk, los republicanos decían, los demócratas lo mataron. Directamente así, era un discurso que todos lo aceptaban y por otro lado estaban los demócratas que decían, oigan, esto nada que ver, si bien no congeniamos con ese sujeto, no nos parece correcto quitarle la vida a nadie por su expresión, ¿no? La libre expresión es un derecho que está sobre, sobre todo, ¿no? Y no debería cobrarse ninguna sola vida ni perjudicar a una sola persona, ¿no? Muchas Es gracias, ahí como Cris. vemos que Perfecto. Ya me olvidé poner el minuto, pero ya pasó. Andrea, ¿quieres comentar algo o pasamos directamente? Hacemos parte. Perfecto. Vamos a pasar al segundo eje, al segundo bloque de preguntas. La segunda ronda es sobre los siguientes pasos del nuevo gobierno en torno a la juventud, ¿no? En estos días justamente ya se han dado los resultados de la segunda vuelta electoral. Aún está realizándose el cómputo final, pero ya tenemos unos preliminares. De acuerdo a eso, quisiera comentarles que justamente en 2024 se realizó una encuesta sobre percepción democrática juvenil en 5 ciudades del país con la Fundación Konrad Adenauer y Fundación ARU. En esta encuesta salió que el desempleo es el principal problema para los jóvenes, con un 45,34% de jóvenes que estaban de acuerdo. Posteriormente, la economía, ¿no? Justamente la escasez de combustible, la falta de dólares y la economía, el alza de precios ha sido un gran problema. Y ya por debajo tenemos a la pobreza, corrupción, vivienda y desigualdad. A pesar de que estos últimos están más por debajo, no hay que olvidar que sí han sido mencionados y que también son preocupaciones, aunque ya no son tan prioridad para los jóvenes como el desempleo y la economía. En base a eso, si estas son las dos principales preocupaciones, ¿cómo influye en su participación política y en la confianza hacia el nuevo gobierno? Vamos a comenzar contigo, Andrea. Tienes 3 minutos para esta intervención. Perfecto. Bueno, mencionar que evidentemente hay una correlación entre nuestra percepción de la crisis económica y la confiabilidad que tenemos en las instituciones gubernamentales, ¿no? Inclusive en la confiabilidad que le hemos dado a los partidos políticos como representantes, bueno, deberían ser representantes de ideas de la población y de demandas de la población, ¿no? Y bueno, como dato, quisiera mencionar con el tema de la crisis y del desempleo, que es una de las preocupaciones de los jóvenes, que la tasa de desempleo general en Bolivia es casi de un 4%, pero si nos vamos a analizar el desempleo juvenil en Bolivia en el primer trimestre del año, encontramos que es un 6%, o sea, digamos que 2% más en relación al desempleo general del país, ¿no? Entonces, obviamente tiene relación esto con los datos que mostrabas cuando hablamos de que los jóvenes se interesen tanto y se preocupen tanto por cuestiones como la crisis, porque además de eso, dentro de esa crisis tanto económica como financiera y a lo que nos estamos enfrentando ahora, que es una posible recesión económica, las preocupaciones también son qué va a pasar con la economía informal, ¿no? De la que dependen muchos bolivianos y muchos jóvenes,
porque es crítico cómo muchos jóvenes tienen que hasta abandonar el colegio para poder subsanar y para poder apoyar en la economía de sus familias. Y digamos que entonces la educación superior se vuelve como un privilegio, ¿no? Para muchos jóvenes. Pero cuando te encuentras con este campo laboral con tan pocas oportunidades, lo que existe es frustración, no solo preocupación, sino niveles de frustración, porque otro dato también es que muchas veces para que un joven encuentre trabajo o cualquier boliviano encuentre trabajo, tiene que esperar 3 meses, 6 meses, un año hasta encontrar un espacio de empleo que sea, digamos, entre las características de ser digno y con el salario que corresponde, ¿no? Que no baje de lo que está establecido por norma, que es el salario mínimo, ¿no? Entonces, toda esta carga de preocupaciones en cuanto a la empleabilidad es lo que también tiene relación con lo que mostrabas, que los jóvenes no muestren o hayan reducido el interés en otros aspectos, ¿no? Como la corrupción, porque recordemos que igual a mitad de año un estudio nos decía que nos encontrábamos en el primer puesto de países que presentaban corrupción en toda Latinoamérica y en el segundo puesto a nivel mundial, ¿no? Y eso fue muy repercutido en los medios. Pero sin embargo vemos que los jóvenes, a pesar de que la corrupción es claramente un problema, pues no le están dando, no le están priorizando tanto así como es la crisis, ¿no? Gracias, Andrea, por tu intervención. Vamos a seguir con lo que es tu crítica y resaltar igual. ¿Qué pasos debería seguir el gobierno que va a entrar a continuación? Sé que capaz no es una prioridad la juventud, pero en un futuro sí va a ser por justamente lo que dice Andrea, la falta de trabajo, incluso la falta de trabajo que sea digno. Entonces, quisiera preguntarle a Tiquita, ¿qué pasos debería seguir el siguiente gobierno en torno a este tema? Bueno, primero, el próximo gobierno debería manejar un discurso político que no solo celebre la resiliencia de los jóvenes, y voy a enfatizar de los jóvenes precarizados, porque, por ejemplo, según el INSEAD, que ha hecho un estudio recién para junio de este año, el 47% de los jóvenes tienen ingresos iguales o menores a un salario mínimo y el 60% cumple con jornadas laborales mayores a 8 horas. Y además, algo que ha pasado con las diferentes campañas políticas que hemos visto es que todos han celebrado el emprendedurismo, ¿no? Vamos a ser jóvenes emprendedores, vas a tener tu propio negocio, tu propia empresa, y es algo que ha calado bastante en todos nosotros. Pero no estamos tomando en cuenta en qué país estamos, en una crisis multifactorial, y además que el emprender no es fácil. Tenemos que tomar en cuenta que muchos de los emprendedores no tienen servicios de salud, no tienen seguridad social, entras en pérdida por lo menos los 2 primeros años, estás en un sistema financiero que te corta y te hace tranca por todo lado y te autoexplotas. Pero es algo que no han tomado en cuenta ni en las campañas y ojalá tomen en cuenta este próximo gobierno, ¿no? Dejar de romantizar esta precariedad laboral o no evidenciarla y celebrar más bien la resiliencia del joven pujante, del joven que aguanta, del joven que puede. Y ahí las políticas son importantes, no solo desde el Ejecutivo, sino desde nuestros propios parlamentarios. Tenemos 2 o 3 parlamentarios que son súper jóvenes, habrán entrado de forma improvisada, habrán entrado de forma planificada. Hay parlamentarios de 18, 19, 21 años, quienes tendrían que representar a esta juventud, ¿no? A la juventud que se preocupa por el estudio, por el trabajo, por mejorar sus condiciones de vida. Y ahí es donde se tienen que trabajar no solo leyes, sino el cambio de la misma moral política y económica en la que está sumergida el país. Creo que es importante entender esto porque, por otro lado, cuando estás precarizado, cuando tienes títulos, pero no estás trabajando de lo que has estudiado por 5 o 7 años, al final ves otras opciones y es donde te vuelves freelancer, es donde buscas este dinero fácil que no necesariamente es por gusto, sino porque te has dado cuenta que tu título no te sirve, que está ahí debajo de tu colchón o que al final hay gente que por favores políticos o por amiguismos está en espacios no solo de poder, sino está en espacios altamente calificados. Y es algo que tiene que cambiar el gobierno del 2026 desde el Parlamento, desde gente que nosotros hemos elegido, conociéndolos o no, que nos representan, que son los diputados y los senadores.
no solo trabajar en leyes, sino un cambio definitivo en la moral política y dejar de romantizar también el emprendedurismo. Gracias, Tiquita, por tu opinión. Me parece muy interesante estos datos que revelabas, ¿no? Que justamente el 47% gana menos o igual que el salario mínimo y el 60% trabaja más de 8 horas. Entonces, respecto a estos datos, me gustaría también conocer la opinión de Christopher. Claro que sí. Como bien los mencionaron previamente, me gustó muchísimo lo que dijo Tiguita sobre lo de dejar de romantizar el emprendedurismo. El emprendedurismo surge como respuesta a la crisis, ¿no? Yo emprendo porque no me queda otra opción. Yo en su momento tuve que abrir mi emprendimiento de repostería, por ejemplo, porque no tenía otra fuente estable de ingreso. Y la verdad es que no es algo fácil, ¿no? Un emprendimiento te consume muchas horas personales, te consume más que un trabajo normal. No tenés el acceso a los bienes básicos, no tenés un salario mínimo como tal, es algo muy, muy volátil. Bueno, yendo al tema de la pregunta, ¿qué pasos considero yo que relevantes que debe seguir el nuevo gobierno? Lo veo como que el paso principal que debe seguir, y que dudo que lo hagan por un análisis histórico, sea la reducción de la polarización. Para mí la polarización es un tema muy, muy pertinente y muy, muy dejado de lado en nuestra sociedad. En Bolivia se ha visto cómo las diferentes políticas de Estado, ya sean regionales o nacionales, eh, no se adaptan y esta inadaptación genera una desconfianza que se convierte en enojo y ese enojo se convierte en luchas y las luchas, eh, por último, quedan en tragedia, como se mencionó el caso de Yayagua, ¿no? Y también destacar, la polarización no solo viene de los políticos, se alimenta de las redes que nosotros usamos todos los días. El tema de las fake news, de la campaña sucia, ha estado en un pico más alto histórico, como podemos ver en el debate vicepresidencial, por ejemplo. ¿Qué fue lo que más se habló antes de políticas, antes de posiciones? Era el candidato Lara increpándole al candidato Velasco sobre unos supuestos tweets racistas que al final no se esclareció si eran verdaderos o si eran falsos, ¿no? Un debate centrado en fake news, en polarización, que más bien aumentaba esa separación, ¿no? Decía, oye, vos sos un oriental, desprecias al oriente, disculpate. No, para nada. Eh, Mi realidad que viví estos últimos días aquí en Santa Cruz, he tenido un montón de amigos, un montón de conocidos que han quedado muy, muy tristes, muy, muy afectados por este resultado, ¿no? Y como vi que mencionó una de la lista, que me pareció chistoso y curioso, decía, Bolivia existe más allá del cuarto anillo de Santa Cruz. Y la verdad es un comentario muy acertado, ¿no? Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir en una especie de burbuja sobre los que nos rodean, y es así que muy fácilmente alguien podría decir, oye, yo no conozco a nadie que haya votado por el PS, o podría ser mi caso, personalmente no conozco a nadie, pero luego puedes ir a una comunidad aledaña, a un pueblo más alejado, en el que todos, su mentalidad o por razones de su realidad, Con Oscar. Gracias. A ver, arranco con un dato que le hablaba el anterior año cuando veíamos el tema de migración interna en Tarija y lo que es la deserción educativa. Em, y que eso tiene razón, no es solamente hablar desde las capitales de cada departamento, sino expandirnos un poco más allá. Sacamos el dato, hay municipios bastante chicos en Tarija y la deserción educativa es impresionante. En colegios que en el municipio, ¿no? Que tiene unos 15 colegios más o menos y no son grandes, tendrá entre 20 a 30 estudiantes. Cada año se retiran por lo menos 4 o 5, pero por año. Esa progresión es impresionante cuando pasa el transcurso del tiempo y cuánta gente dedica a salirse del estudio. ¿Para qué? Para buscar un trabajo y buscar una forma de financiamiento para el hogar. Y eso que generó una migración interna muy fuerte. En Tarija hay municipios que tienen relativamente muy pocas personas, muy pocos ciudadanos dentro de su espacio, por esta necesidad de empleo, de la preocupación económica, y que tampoco se resuelve yéndote a la capital del departamento. Cuando investigaba cuántos jóvenes realmente se gradúan cada año en Tarija, son
y lo voy a redondear el dato porque son un poquito más, son 1000 en la universidad pública. 1000 jóvenes al año salen de la universidad pública. Correlativamente deberían abrirse cada año 1000 puestos laborales para poder cumplir, ¿no? Y cuantificar y decir de que salen y van a buscar un empleo. No hay 1000 trabajos al año. Entonces, y, y por eso la tasa de desempleo se aumenta. Y incluso pensando de que esos 1000, hay muchos que entran dentro de la deserción escolar porque no acaban la universidad y buscan un rubro más técnico, un rubro más de acompañamiento laboral. Entonces, la preocupación del desempleo es muy crítica y que tienes que vivir y si buscas un empleo y lo aceptas, como decía Andrea, no es un empleo digno porque tienes que deshacerte de todo tipo de condición laboral. O sea, todo derecho laboral, tienes que deshacerte de eso. Y dedicarte a lo que se llama freelancer o consultor en línea, donde no te pagan beneficios sociales, no te pagan seguridad laboral, seguridad social, no tienes bonos, ningún tipo de antigüedad. Incluso muchos empleos sin certificado de empleo para que después puedas salir y decir, yo he trabajado aquí. Ni eso incluso. Entonces, es crítico y crucial cuando los partidos hablaban de que vamos a generar emprendimiento. Emprendimiento no es solamente resiliencia, sino realmente creo que es un privilegio poder emprender por la pérdida que se genera y que no es sencillo. Entonces, pues, los partidos han romantizado eso y por eso no han logrado captar ese voto del 40%. Perfecto, gracias, Oscar. Quiero destacar aquí que no solo vemos el tema de desempleo y economía, como lo mencionó Oscar y también Christopher, hay otros problemas más allá de esto, que son la polarización, la educación, la deserción estudiantil. Pero en lo que ya sería tema de empleo, como lo mencionaban Andrea y Tiquita, el empleo digno, un empleo donde sí recibas los beneficios, donde no trabajes más de lo establecido e incluso tengas un contrato firmado, es muy importante para la juventud. ¿Alguien más quisiera dar una pequeña opinión respecto a eso, aumentar sobre lo que conversó anteriormente? Me gustaría tal vez añadir algo, por Perfecto. favor. ¿No? No, creo que todo lo que hablaron los panelistas son muchas demandas que todavía no han sido resueltas, ¿no? Y está bien, porque es un mecanismo en realidad. Yo creo que lo que le falta al gobierno, o lo que le va a faltar al gobierno entrante hacer primero es, digámoslo así, ponerle aceite a los engranajes del sistema político, porque un sistema político tiene que servir a base de demandas y a base de una retroalimentación activa, a base de las respuestas que tenga a las demandas de la población. Y cuando estamos en un estado truncado, ¿no? Muchas de nuestras demandas están ahí sin ser resueltas. Evidentemente, esto va a generar eh, desestabilidad y desconfianza en las instituciones en general, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que se tiene que hacer y poder empezar a retroalimentar toda esta discusión, pero con los asambleístas entrantes como iniciativas legislativas. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quisiera abordar? Sí, Chiquita, te breve. damos el espacio. Gracias, acotando a lo que menciona Andrea, tenemos que ser parte activa de las soluciones y las iniciativas políticas, porque eso pasa por iniciativas políticas, ¿no? Y este miedo y esta resistencia que tenemos los jóvenes frente a un sistema sucio y corrupto, sin institución que hemos vivido década y media, por no decirle dos, nos está cortando un poquito, ¿no? Esas ganas de participar activamente en la política y en la política partidaria. Tiene que reorganizarse el sistema de partidos, ese es un tema aparte, pero sí, los asambleístas tienen que estar ahí con estas iniciativas y nosotros también como jóvenes tenemos que fiscalizar, interpelar y ejercer ese deber ciudadano. Esto es lo que mencionaba al principio, estamos bastante acostumbrados como jóvenes, y quiero ser autocrítica, a exigir nuestros derechos ciudadanos, no quiero derecho a esto, pero el deber ciudadano también es enterarnos en las sesiones que tienen las asambleas. Algo que me ha sorprendido en los debates es que proponían que las sesiones sean públicas, ¿no? Ya existen, las sesiones son públicas. Somos nosotros
quienes no queremos ver, no prestamos atención, no hacemos seguimiento. Hay rendición de cuentas públicas, eso no tenía que estar en una propuesta porque ya existe. Entonces, nosotros tenemos que ejercer ese deber ciudadano. Obviamente, dices, cuando no hay para comer, no te preocupa pues la política, no te preocupa la ideología, te preocupa llevar pan a tu casa. Pero si solo estamos enfocados en eso, también los próximos años no van a ser tan positivos, porque tenemos que tomarnos el tiempo de pensar y estar en la política de forma activa. Besito. Gracias, Tiguita. Eh, Christopher, Oscar, ¿se animan? Sí, yo quiero ir encima de lo que dice Tiquita. Em, Justo, y yo hablo desde una perspectiva tarija para darles un poco de información, en los últimos 3 años se han logrado leyes municipales de emprendimiento joven en municipios que no son capital. Se ha logrado la ley departamental de la juventud, ¿no? De donde nazco como consejero y demás, que tienen políticas de emprendimiento, de oportunidad laboral, de tener que los municipios y las gobernaciones abran espacio para empleo joven y demás. Incluso la misma propuesta de los gobernadores, pero... em, no se queda ahí. O sea, realmente el puñado de changos y changas que hemos trabajado en estas políticas, en estos proyectos, son quienes lo conocemos. Pero ¿qué pasa con otro sector que es obviamente la mayoría total, que no los conoce? Es porque tienen esa cierta apatía o indiferencia de poder investigar sobre estas cosas y no se apropian de esa necesidad de que existen mecanismos con los cuales podrían tener ese soporte institucional para buscar algo y que no solamente se queda en yo estoy trabajando por sostener a mi casa, sino que realmente hay que pensar un poco más allá, que es costoso cuando el hambre te gana, pero si no hacemos ese esfuerzo más, que es increíble, vamos a seguir con la misma inquietud y no vamos a mejorar y avanzar. Muchas gracias, Oscar. Si no hay más comentarios, podemos continuar a la tercera y el último bloque. Justamente como decía, la juventud no solo tiene que exigir, también que tiene que participar y ser una parte activa de la formulación de políticas públicas. En esta última ronda quiero presentarles el dato. Justamente en la encuesta realizada el año pasado con la Fundación Konrad Adenauer se encontraba que un 60,72% de los jóvenes no estaría dispuesto a participar en la política. Justamente estos datos se relacionaban mucho con la apatía, el desinterés que tenían los jóvenes y también la desconfianza en las instituciones. Sin embargo, había un grupo, 16,26%, que sí estaba motivado a hacer activismo social, un 13,08% a participar a través de plataformas ciudadanas, un 11,82% a manifestarse o protestar en torno ya a temas concretos como salud y educación, y un 7,62% que sí quería ser candidato a la presidencia, a la alcaldía de su ciudad, o un 66,38% que se animaría a participar como candidato de asambleísta departamental, plurinacional o concejal municipal incluso. Entonces, de acuerdo a esta información y lo que decía, ¿no? Justamente lo que hablábamos en la anterior ronda, ¿qué acciones puede tomar la juventud para tener mayor incidencia en la formulación de políticas públicas? Podemos comenzar contigo, Christopher. Ya, claro que sí. Perfecto, comencemos. Ya. Destacar que al momento de hablar políticas públicas, ¿no? Como muchos tenemos mentalizados, ¿no? Solo puedo hacer política si formo parte del gobierno, si soy parte de algún aparato del Estado, si soy parte de la gobernación departamental, del gobierno autónomo, municipal o alguno de estos. Pero no, la verdad es que los jóvenes tenemos muchos, pero muchos medios de incidir. Como mencionaba, como mostraba un poquito ese gráfico que realizaron, eh, todos tenemos la posibilidad de participar en las asambleas, en los consejos municipales, en las cámaras, diputados, como mencionaba, ¿no? Igual se me hizo raro lo que mencionaba Tiquita, ¿no? Un candidato proponía que las asambleas sean las asambleas que son públicas, ¿no? Es como que ir en redondos y demostrar que ni siquiera sabes cómo funciona el mismo proceso al que vas a participar, ¿no? Y genera bastante preocupación sobre las autoridades que vamos a tener. Pero bueno, participar también a través de representantes, de líderes de opinión que respaldándolos a ellos, también es una forma de participar porque demostras tu apoyo por una opinión sin
necesariamente vos tener que grabar un video o subirlo o acudir a los propios medios y tener ese protagonismo si es que no querés ir por ese lado. En Santa Cruz, por ejemplo, todo el tiempo la gobernación, diferentes organismos con respaldo institucional realizan plataformas juveniles sobre diferentes temáticas, ¿no? He tenido el privilegio de participar en un par de ellas en las que sí, se conversa con la juventud, se llega a resultados, se llega a propuestas tangibles, las organizaciones proponen cuáles son los recursos que pueden ofertar ellos para hacer proyectos, para hacer incidencia y los jóvenes son los que tienen la opción de participar en estos mismos, ¿no? Justamente un par de nosotros aquí hemos tenido el privilegio de formar parte de la Escuela de Formación para el Desarrollo y la Democracia, una iniciativa de formación juvenil de liderazgo organizada por la Fundación Jubileo y la Hans Seidel, que es un espacio que una vez sos becado, te cubren todos los gastos para que tengas una formación integral para la elaboración de proyectos, de incidencia política, de incidencia pública. Eso, es más que nada estar enterado sobre los procesos. Hay las plataformas, hay los medios, ciertamente podrían haber más y los que hay podrían y deberían tener más visibilidad, ciertamente, tanto así el nivel de que un mismo candidato no sabe que las asambleas y las audiencias son públicas, ¿no? Eh, Eso, la conclusión es que la juventud puede tener esta incidencia a través de su formación, que entiendan cómo se formulan los proyectos, cómo se evalúan las políticas, eh, saber informarse y participar de los espacios que ya hay, visibilizarlos, compartirles con sus contactos. Oye, mira, este día va a haber una asamblea en el Consejo Municipal en el que se va a tratar cierto tema de nuestro distrito. Sería bueno ir y presentarnos y si hay algo que no nos parece, levantar la voz. Importante justamente estos espacios, capaz hay que visibilizarlos un poco más. Vamos a continuar con Tiquita. Muchas gracias. Bueno, quiero retomar lo que planteaba en mi anterior intervención y mencionar lo que igual decía Christopher, ¿no? Tenemos que estar activos en el ejercicio de la política, estar informados, pero algo también sucede, o sea, mucho pensamiento bonito y positivo, sí, nos vamos a organizar, vamos a hacer grupos juveniles, incidencia ciudadana, entremos a los partidos, cuando sabemos que el sistema de partidos está podrido en Bolivia, ¿no? Son partidos de alquiler. O sea, a nivel internacional ahorita todos dicen Bolivia da un giro a la derecha por el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, cuando sabemos que detrás del PDC también es el MIR. ¿Qué era el MIR? Entonces, ¿quién estaba con el PDC antes? Estaba Tuto Quiroga. Entonces, estos partidos que se van alquilando a quien tenga para ofrecer más plata y que dentro del mismo sistema de partidos hay una jerarquía caudillista, amiguista, donde la posición dentro de este partido se mide por lealtades, no por ideas, no por criterios y propuestas para un país. Mientras todo eso se mantenga en esta estructura de partidos en Bolivia, difícilmente nosotros vamos a tener esa voz interpeladora. No soy tan optimista en ese sentido. Quiero pensar que ahora los jóvenes que están dentro del Parlamento van a poder transformar esa realidad, porque algo muy triste he visto también cuando empezó la campaña para la primera vuelta. Todos exigíamos jóvenes, 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 jóvenes. Ok, nos trajeron como 4 jóvenes, ¿no? Teníamos por la línea de Andrónico, teníamos por el MAS, el PDC, teníamos lo que Unidad, todos los partidos nos han presentado jóvenes. Los hemos empezado a escuchar y decíamos, pucha, ¿en serio estos son los jóvenes? ¿Están a la altura de la crisis que tiene el país? Y había un montón de críticas hacia ellos y es una autocrítica hacia nosotros también. ¿Cuán politizados estamos y cuánta importancia le estamos dando a la necesidad de una reestructuración política? Creo que a la par de que los jóvenes participemos activamente en política, tiene que darse esta reestructuración dentro de los partidos políticos. Y esto se va a dar con quienes ahora estén en las alianzas y en los mismos partidos políticos, que es gente joven, y toca exigirles a los parlamentarios porque son nuestros representantes directos. Y por otro lado, también seamos autocríticos como jóvenes, porque caemos y sucumbimos en muchos casos a estas viejas mañas políticas, ¿no? Porque nos damos cuenta que es más fácil llegar al poder de esa forma que rajarte, que estudiar, que trabajar, que ser constante, cuando al final puede ser solo pragmático,
puedes ser demagogo y puedes alcanzar el poder. Entonces, nuestros principios, y ahí hay un valor que tenemos que destacar, que igual presentó, creo, la Fundación NAR, un estudio sobre los valores democráticos, ¿no? Cómo están nuestros valores democráticos, nuestras creencias y nuestros principios democráticos al momento de ejercer política. Es muy bonito pensar que la política es el ejercicio de servir al pueblo, pero más allá de eso, ¿cómo está nuestra ética y nuestro valor en democracia? Y ahí es otra autocrítica. Nosotros los jóvenes no queremos aceptar resultados de elecciones, no queremos a la persona que piense diferente a nosotros, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Estamos reduciendo la condición humana de un grupo de votantes y eso habla muy mal de nosotros los jóvenes también, de nosotros quienes queremos salvar el país, somos quienes también estamos explotando un poquito lo poquito y lo frágil que ha quedado de nuestra democracia. Gracias, chiquita. Vamos a continuar con Andrea, por favor. Gracias. Ok. Bueno, retomando el análisis que se hacía de este, digamos, modelo de participación política tradicional encabezada por los partidos políticos, evidentemente ya no son, ¿no?, una gran apertura para los jóvenes, para nuestra participación política ni ciudadana, porque para empezar, cuando se quiere dialogar de distintos asuntos con los partidos políticos, ya sea para la elaboración de políticas públicas o para la intención de poder comprender qué va a pasar con ciertos aspectos importantes para la ciudadanía, muchas veces la conversación no es ni horizontal ni tampoco accesible, ¿no? Porque también dentro de estos partidos hay un, bueno, me tienes que ofrecer algo para que yo pueda incluir tus intereses o soluciones planteadas en mis soluciones, ¿no? Y en lo que yo voy a hacer. Entonces, por eso es que esta estructura partidista, ¿no?, arruina mucho la percepción de los jóvenes acerca de todo su entorno político. Y como mencionaba Tiquita, hacer ver a la política muchas veces como algo negativo, ¿no? Y por ende los jóvenes realmente no están tan interesados en formar parte de esta mecánica tradicional con la que hemos convivido durante años los bolivianos y que no están, o sea, no hay que plantearlo como solo negativo, porque sabemos que dentro de nuestra historia hemos tenido muchos sindicatos, muchas movilizaciones ciudadanas que han fortalecido a la rendición de cuentas, a la transparencia, a la petición de soluciones dentro del país y han marcado hitos importantes. Sin embargo, los jóvenes ya no están tan interesados, ¿no?, en en esta mecánica tradicional de la participación. Existen muchos espacios. Eh, Quisiera hablar, por ejemplo, de la información que se da en redes sociales. El día domingo y el día lunes yo veía muchos lives en TikTok de gente que por cuenta propia y voluntariamente estaba dando información acerca del conteo rápido, ¿no? Acerca de entender la diferencia entre el conteo rápido con los resultados oficiales, ¿no? Y eso yo creo que es parte de esta participación de la política que tienen los jóvenes y que estamos interesados. Sin embargo, no tenemos mucha amplitud de conocimiento acerca de dónde participar y por eso recalco a los jóvenes que estén aquí presentes y que tal vez todavía no han formado parte de iniciativas políticas y de participación juvenil, que téngalo por seguro que hay muchos espacios y ya no podemos verlo a la política como algo netamente malo o que no podamos sacar beneficios de. Gracias, Andrea, por tu intervención. Vamos a finalizar Os, con Oscar. Ya, gracias. A ver, voy a decir mil cosas, pero yo reflejo este dato de que hay un 80, no era 80, era el 60% de juventudes que no quieren participar en política y solamente un 17% que sí hace activismo, porque cuando el activismo obviamente es un gran campo de formación, donde tú te educas y tú aprendes en cómo poder incidir en la sociedad y hacer una participación activa socialmente, y de ahí saltar al campo político es muy real, es algo que pasa. Pero cuando haces ese salto, te chocas con algo que es el adultocentrismo político
Y entras en esto que decían mis compañeras, al prebendalismo, a la oferta, a la demanda, al quién paga más por el cupo, y por eso no ves jóvenes en la asamblea, o los ves simplemente como el número 4 por llenar la fila y decir, tengo jóvenes, el joven que jamás va a ser elegido. Entonces, es porque en ese salto te chocas con eso, y eso te desmotiva, obviamente. Son muy pocos los jóvenes que realmente entienden que hay que cambiar esas formas, que creo que es la clave para poder continuar. Y Y ahí quiero entrar en lo que decía la Andrea. La política, las formas en cómo se hace la política actualmente es la crítica en la cual deberíamos sentarnos. Si no vemos a jóvenes queriendo ser alcaldes o queriendo ser diputados, asambleístas, presidentes, concejales, es por las formas de hacer política. Porque cuando tú inicias en el activismo te enseñan o participamos, ¿no? Porque creo que todos los que estamos de panelistas hemos participado en grupos, es hacer los diálogos, los encuentros, las asambleas, las cumbres, la creación de propuestas, sentarnos en mesas redondas, compartir intergeneracionalmente con personas, poder entablar ideas, generar la propuesta y seguramente muchos hemos participado en estas cumbres, en esos diálogos, en estas mesas de propuestas para presentar a los candidatos a ver quién las agarra, a ver quién las apropia, porque son propuestas legítimas que salen desde la sociedad. Y el hacer ese trabajito, esas formas, deberían inculcarse en los mismos partidos, que el partido haga diálogos para sacar sus propuestas. Y de pronto de ahí sale más que simplemente decir emprendimiento para todos. No, realmente hay capaz puede sacar más ideas desde las mismas jóvenes de qué necesitan. Eh, y ahí de nuevo la motivación, como decía Andrea. Hay mil grupos, hay cientos de organizaciones. Realmente el integrarse a una depende del propósito de cada uno. Yo me recuerdo en la reforma judicial cuando yo fui parte hace un par de años, hace 3 años, muchos jóvenes han integrado a las organizaciones por ese propósito, porque se sentían parte de ellas, las han interesado en esa cuestión social y han trabajado. Entonces, yo creo que el propósito del por qué hacemos las cosas es la clave para poder entender el por qué los jóvenes no saltan a ese rango de hacer política. Muchas gracias, Oscar. Aquí les voy a pedir solo una intervención más de quien quisiera intervenir, solo un minuto. A mí me gustaría dar Eh, una pequeña Christopher, por palabra de favor. cierre. Ya, claro, que hoy más que nunca Bolivia necesita a los jóvenes. No vamos a decir que los jóvenes tienen que despertar, porque históricamente los jóvenes han sido ese motor de cambio aquí en Bolivia y en la China. Ejemplo de eso, el caso de Nepal, que recientemente se volvió famoso por la generación Z que terminó derrocando a un gobierno dictatorial, ¿no? Estamos en un país marcado por la polarización, por la desconfianza y que tenemos que ser plenamente conscientes, como mencionaba Oscar, que muchas veces, si no es que todas las veces, los discursos se van a quedar muy cortos en base, en reflejo a las necesidades reales, ¿no? Tenemos que entender que la democracia no se da cada 5 años cuando vamos y depositamos nuestro voto en la urna, sino que es algo que se da el día a día, se da con el diálogo, cómo hablas con tu padre, cómo hablas con tus colegas, con tus compañeros en la universidad que tienen opiniones diferentes, es algo que sea con respeto, es algo que sea con propuestas, ya sea en tu grupo de activismo o contactando con los tomadores de decisiones o tomando vos mismo la batuta. Eso. Gracias, Christopher. Bueno, para cerrar, así breve, creo que es importante tomar conciencia crítica y tener madurez política en este tiempo. Estamos en una crisis multifactorial, lo mencionaba al principio, esta inflación, y no solo a nivel económico, también social y político. Y en ese sentido, requiere el país, requiere que nosotros seamos sumamente críticos y autocríticos en los procesos políticos, sociales y económicos que vayamos a vivir, así como hay resultados que pueden no gustar a gran parte de bueno, al 40% de la población. La democracia es aceptarlos, entenderlos, así como habrán medidas que no nos van a gustar, medidas económicas que se van a hacer, que nos van a afectar durísimo,
hay que entenderlas, hay que aceptarlas y hay que tener la madurez también para entender que si se posesiona el 8 de noviembre, no es que el 9 de noviembre van a cambiar las cosas, ni siquiera al 20 de noviembre. No esperemos que como una varita mágica se solucione el país. Ya lo han dicho expertos, esta crisis nos va a tomar por lo menos 3 años para estabilizarnos un poquito, pero siendo positivos y abriéndonos al mercado internacional y en la apertura interna también, ojalá esto nos lleve menos tiempo y ojalá en los 60, bueno, en los 90 días se puedan tener respuestas más estables, pero nosotros como jóvenes tenemos que promover la crítica, el pensamiento crítico y la madurez política de aceptar lo que venga. Van a ser tiempos duros, pero seamos optimistas. Ojalá al gobierno electo le vaya bien, porque cuando le vaya bien, nos va a ir bien como país. Entonces, entendamos eso. Si deseamos dar tanta lata ya al gobierno electo, nosotros vamos a estar mal. Entonces, todo eso tiene que confluir para que nosotros también como jóvenes sepamos dar ese ejemplo de ética y de principio democrático y político. Chiquita, muy interesante tu intervención y quiero resaltar justamente eso. Hay harta participación de los jóvenes, sobre todo de este grupo de participantes y panelistas que están bien interesados, pero también tenemos que ser realistas, que no vamos a salir de la crisis tan fácilmente y sin embargo, hay que dar ese apoyo, hay que hacer esos controles a la asamblea, hay que participar, de eso nunca nos olvidemos. Ahora sí me gustaría dar un pequeño espacio a los participantes, al público en general, para que puedan hacer su pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, por favor. Oli, yo tengo una pregunta, pero no sé dónde está la mano. Estoy teniendo así Perfecto, problemas. puedes empezar. Bueno, o sea, es un comentario slash al mismo tiempo, bueno, una pregunta slash comentario en el tema de la cuota juvenil, que es algo que realmente es bueno, hay que celebrarlo al mismo tiempo que, por ejemplo, ya existe una cuota obligatoria, digamos, para el tema de la paridad de género, ya hay una cuota. eh, para la juventud dentro de los espacios de la asamblea y todos estos espacios, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, digamos, con temas difíciles e incómodos para nosotros? Porque igual somos jóvenes al entender de que muchos de los asambleístas, que no digo todos, porque yo siento que hay muchos que están muy bien preparados, hay otros que no lo están. Y hay que ser francos y hay que ser honestos con nosotros mismos de que si nuestros representantes no están preparados, eh, va a ser complicado, que uno, van a tener que aprender ese tipo de cosas mediante va la marcha, y dos, se van a enfrentar a muchos más desafíos que una persona que ya es experimentada, ¿no? Obviamente nosotros siempre vamos a tratar de generar estos mismos espacios para los jóvenes, pero yo creo que debería haber una suerte de intentos más proactivos hacia que esos mismos jóvenes que tratan de ser representantes sean un poco mejor preparados, porque lamentablemente muchas veces los partidos políticos que incluso Tiquita estaba mencionando, que ahora ya están muy divididos y están muy en deterioro y necesitamos incluso más análisis de cómo van a funcionar estas mismas siglas actualmente en las siguientes elecciones, porque yo creo que muchas de ellas van a morir. Pero no es la primera vez que las siglas y los partidos políticos instrumentalizan al joven para poder jactarse de la inclusión que tienen ellos al momento de aportar a estos jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que hay que un poco criticar igual como a la cuota obligatoria y ver qué realmente podemos mejorar y tenemos que mejorar en el intento de siempre ser los jóvenes proactivos y seguir queriendo mejorar en todo este tipo de cosas, porque como ya todos los panelistas han mencionado, las actuaciones se tienen que hacer ahora, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Gracias, muchas gracias por la intervención. Capaz a alguno de los panelistas le gustaría dar su opinión. Sí, chiquita, a manera de respuesta, por ejemplo, interpelar. No hay que, o sea, no caigamos en los buenismos, ¿no? Ya hemos caído en los buenismos el 2003, el 2006, así, ay, sí, es la primera vez que están incursionando en política, déjame de... No, o sea, ya no caigamos en los buenismos de, ay, sí, papito, mamita, es joven, no tiene experiencia. No, porque cuando estás en el Parlamento tienes una obligación con el país. O sea, no es algo, no es algo privado, no es personal, es tu país. Te han elegido millones de personas sabiendo o no. Entonces, no caigamos en los buenismos, que pobrecitos es su primera vez, que no saben, probablemente estén
preparándose ahora tienen la obligación política y cívica de prepararse y nosotros tenemos la obligación política y cívica de interpelar y fiscalizar. Yo creo, y esto es a criterio personal, que estos jóvenes que están incursionando en la política de manera muy sorpresiva no la van a tener difícil al momento de ejecutar leyes, la van a tener difícil al momento de lidiar con toda esa estructura dinosauria y muy maleada de la política, de estos dinosaurios políticos que manipulan, que son adultocentristas, que saben cómo callarte y silenciarte, que ahí va a estar la guerra interna, porque sabemos que esas cosas existen, ¿no? Entonces, algún consejo que le daba alguna vez a uno de estas personas es, cuídate, prepárate, porque tampoco el país es que te va a perdonar, menos en tiempos de crisis. Y nosotros tenemos que estar ahí interpelando, fiscalizando todo el tiempo. Ve, Chiquita, interesante. ¿Alguien más del público le gustaría preguntar algo, dar su comentario? Marco, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es un poco más a futuro. Me gustó esa parte que se plantea sobre la importancia del voto joven, ¿no? En la actualidad y pensar un poco sobre el largo plazo, más que todo sobre las elecciones que podríamos estar esperando de aquí al 2030, 2035, teniendo en cuenta, ¿no? Que yo creo que la juventud hoy en día tal vez no es un poco la reactividad que sentimos o que se siente en general, el por cual se manifiesta y hay de cierta forma como un descontento, sino que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Santa Cruz, eh, puede ser que muchos de ellos ya hayan pasado desde el 2006 hasta la actualidad, 20 años que están con un gobierno que sienten que no los representa, ¿no? Entonces, muchos de ellos tal vez sienten la necesidad de irse del país o buscar un nuevo futuro fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, claro, con este invierno demográfico que de por sí se está viendo que ya se está dando esa tendencia en el país y viendo tal vez este descontento por parte de este grupo poblacional, los panelistas creen que esta situación y la importancia de los jóvenes vaya a cambiar para una tentativa elección del 2030, donde quizás si se toma en cuenta que este gobierno va a ser uno de transición para tratar de impulsar el desarrollo económico recién desde el 2030, y si no tengo mal entendido, este gobierno a lo que propuso Rodrigo Paz solo va a durar 5 años. ¿Creen que hay alguna manera de que esto cambie de alguna forma la tendencia? Si nuestro voto va a valer de la misma manera, si vamos a ser actores que todavía van a estar aquí, o ya es prácticamente que esta elección ha sido como que un punto y aparte para el interés político que tenía nuestra población joven. Eso. Muchas gracias, Marco. No sé si Christopher podría responder. Creo que Andrea también quiere responder después. Claro, Genial. eh, Empecemos con Christopher. ya. Marquito, no sé si te animas a condensarlo un poquito tu pregunta en un solo punto que le presté atención a, creo que hablaste de varias cosas, pero bien puntual, ¿cuál sería? Sí, o sea, si tú crees que de cierta manera esta elección ha influido de cierta manera en nuestra percepción de nuestro descontento político como para que influya de cierta manera en la participación juvenil en el 2030, en una posible elección en el 2030. Si crees, Totalmente, digamos, que ya. va a ser igual de importante en esta elección o va a tener un mayor impacto, un menor impacto, eso es más que todo tu perspectiva. Claro que sí. Incluso antes de irnos al 2030, acordémonos que al año tenemos las nacionales. Es ahí donde podemos aplicar los conocimientos que aprendimos de estas elecciones, los altos, los bajos, lo bueno y lo malo, ese análisis que se realizó, dónde falló la población, eh, ese pensamiento crítico que plantea Tiquita, ¿no? Si bien muy seguramente para estas elecciones subnacionales se van a presentar nuevas siglas, partidos nuevos, se va a alejar un poquito más de lo que eran las siglas de siempre todavía. Por ejemplo, aquí el caso de Santa Cruz ya, y dudo mucho que Demócratas se postule, se van a presentar nuevos partidos.
Pero aún así, esos nuevos partidos, como menciona Tiquita, tenemos que analizarlos. ¿Quiénes los componen? ¿Qué es lo que plantea? ¿Plantea juventud? ¿Desde qué aspecto plantea la juventud? ¿Cuál es esta juventud que plantea? Los partidos que, en la parte de la asamblea, los jóvenes que quedaron seleccionados como los diputados que mencionaba, de 18, 19, 20 o 21 años, eh, cómo hacer su trabajo. Tenemos este tiempo nosotros para analizar cómo se aplica ese discurso que manejaron y aprender para así estar más mentalizados, más listos, una población educada, una población consciente, para que así ojalá las elecciones del 2030 y las subnacionales incluso al año estemos preparados e informados para dar un voto consciente. Gracias, Christopher, por tu respuesta. Andrea, puedes tomar la palabra. Gracias. Complementando también, creo que lo que estamos viviendo ahora, las reacciones que tiene la población y todo este electorado joven, se debe también a este proceso de transición que estamos viviendo, ¿no? Porque en realidad en una democracia sana no deberíamos haber pasado tantos años con el mismo gobierno y los mismos representantes, ¿no? Es por eso yo creo que existe tanta susceptibilidad acerca de lo que va a pasar, pero esto es solo este momento, ¿no? De transición. Estoy segura que para las próximas elecciones, la percepción que va a tener la población acerca de los resultados, acerca de el sistema electoral, el sistema político en general, va a ser mucho más diferente porque nos vamos a estar enfrentando a otras circunstancias que ya no va a ser pensar necesariamente en a quién sacar del gobierno. Esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos que así como lo ha mencionado en sus últimas entrevistas el presidente electo, pues que realmente se plantee fortalecer de la democracia, que es lo que necesitamos en realidad para poder cambiar este entorno de susceptibilidad que tenemos actualmente. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención. Consultar si alguien más tiene alguna duda, consulta u opinión. Adriana, por favor. Sí, súper, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Más bien agradecer a los panelistas, ¿no? Por sus diferentes perspectivas. Y bueno, mi pregunta va un poco más a su perspectiva como jóvenes. Y creo ya se ha visto en varios estudios que dado el alto nivel de desconfianza institucional que lo han mencionado, que la juventud experimenta no solo a nivel nacional, sino a nivel de países de la región. Y la preocupación de que nuestra participación se quede en algo simbólico. ¿Qué prioridades específicas esperan ustedes como jóvenes con este nuevo gobierno electo en la segunda vuelta aborde de manera transparente para demostrar que la participación juvenil se traduce en una influencia real en la gobernabilidad? Le podemos dar espacio, no sé quién quiere responder, capaz Oscar y Tiquita. Perfecto, comencemos con Oscar entonces. Y si arranquemos con Tiquita, pero ya. Bueno, a ver, yo creo que esperar es el error, porque realmente no tenemos que esperar a que el gobierno nos dé las condiciones de, sino realmente tener este ejercicio de interpelación, de poder exigir de cierta forma, pero no simplemente de discursos, sino tomar acciones para la exigencia. Em, este llamado gobierno de transición, ¿por qué lo estamos denominando gobierno de transición y qué representa también para jóvenes la transición? No es solamente el cambio de un entorno político a otro, de una vida política a otra, del masismo a otro tipo de gobierno, no, sino que realmente para nosotros significa cambio generacional. Estamos viendo, después de años, por primera vez, que hay estos actores que siempre han estado en el poder ya comienzan a ceder, y es donde nosotros, como jóvenes, podemos comenzar a ocupar el espacio, pero solamente si trabajamos en cuestión y si tenemos la capacidad. Ya no hay que pensar en el prebendalismo de decir que yo por joven tengo que trabajar, ahorrar y comprar el cupo, no, sino realmente demostrar las formas de cómo podemos hacer política y por qué ese 40% que no lo captan los partidos lo podemos lograr nosotros. Nosotros somos parte de ese 40%.
cuando ves la papeleta en estas elecciones, ¿por quién voto? O sea, yo soy parte del 40% porque no sé por quién votar. O voto nulo y apoyo a los del Chapare, ¿no? No, pues, entonces, realmente pensemos en cómo podemos nosotros no esperar al gobierno, no realmente buscar las condiciones y generarlas desde este mecanismo de interpelación como jóvenes. El trabajar en cohesión. Lo primero que hay que ponernos en marcha a hacerlo, porque incluso como jóvenes vamos a competir entre nosotros, pero la forma en cómo competimos tiene que ser diferente. No tiene que ser esa guerra sucia típica, no. Compitamos en debate, compitamos en presentación de propuestas, en las ideas, en cómo las defendemos, y estemos capacitados para estar. Eh, los cursos de oratoria que cada vez tomamos, que lo hagamos valer y alcemos voz. Hagamos voz sería por juventudes. Los congresos donde participamos, pues creemos cohesión social y hagamos grupos. Y invitemos a los jóvenes a participar. Creo que esos son lo que tenemos que hacer más que esperar de este nuevo gobierno. Y ahora sí, no sé, qué diría Tiquita? Gracias, Tiquita. Continuamos contigo. Gracias. Ahí yo voy a provocar y voy a hacer o sea, voy a decir algo diferente y contradictorio. Es cierto, no hay que pedir todo al Estado, pero hay que pedir que haga su trabajo. Y algo que nos está pasando, lo que les decía hace rato, ¿no? Somos jóvenes, pujantes y podemos todo. Sí podemos todo, pero el tema de la precariedad laboral, el no acceso a la salud y todas esas cosas no solo dependen de nosotros. No es como el pobre es pobre porque quiere, digamos. O sea, hay cosas que dependen del Estado y el Estado tiene la obligación de resolver. Educación, salud y el tema laboral. No le vamos a pedir trabajo, no estamos pidiendo bonos. De hecho, yo voy muy en contra de que todo se mueva a base de bonos. Ojalá lleguemos a un estado en el que no necesitemos de los bonos. Pero el Estado tiene que garantizar, pues, que no te sobreexplotes más de 8 horas o de 12 horas laburando. Y eso es porque los índices de pobreza continúan. Y tenemos que analizar bien eso. Yo dentro de estas prioridades para decir, wow, sí piensan en los jóvenes, sí están gobernando para los jóvenes, nuestros representantes jóvenes sí se preocupan por los jóvenes, tomaría como prioridad resolver el tema de la precariedad laboral, no desde el punto de que nos den laburo, sino de que mejoren las condiciones para que un joven pueda trabajar, para que donde vayas a trabajar 8 horas en lo público o en lo privado, exijas que se respete tu contrato y no te hagan así quienes te contratan, porque sí pasa en muchos casos. Otro tema que sí involucra a los jóvenes, aunque parezca que no directamente, trabajar en una reforma judicial urgente, porque hemos visto cómo se ha degradado el sistema de justicia en Bolivia, el hacinamiento de las cárceles y todo este proceso que quien no tiene plata no lo puede pagar. Es urgente una reforma judicial, trabajar en el tema de la educación. Las pruebas PISA tienen que ser urgentes y necesarias. Esto para medir el rendimiento de los estudiantes escolarizados y ver cómo entran a las universidades. Hace mucho se nos ha negado las pruebas PISA desde el nivel nacional. Y además la reestructuración de sistemas de partidos para que los jóvenes tengan incidencia real. Y otro tema, la salud mental. O sea, el Estado y los parlamentarios con iniciativas juveniles tenemos que trabajar en salud mental. No es posible que haya 0 punto algo de psiquiatras por la cantidad de establecimientos que lo requieren. Creo que son temas bien importantes y álgidos, ahora más que antes, que se deben trabajar con una perspectiva joven, ¿no? Muchas gracias por tu intervención, Tiquita. Muchas gracias, Oscar, por su intervención. Igual agradecerles a todos por estar presentes acá. Con todo esto que hemos escuchado, quisiera resaltar lo siguiente. La participación juvenil no solo se trata de hacer política o participar en las elecciones, también se trata de que nos hagamos escuchar, que nuestra voz importa, que lo que pensamos y soñamos pueden transformar todo lo que nos rodea. Cuando las y los jóvenes participamos, el país se llena de nuevas ideas, de energía, como lo estamos viendo ahora, de esperanza incluso. A veces no solo es gritar fuerte, no es solo participar, basta con atreverse a hablar, basta con proponer, construir con otros, porque al final la otra forma de participar es decir, aquí estamos, queremos ser parte del presente, no solo del futuro. Muchas gracias, Tiquita, Guara, muchas gracias, Andrea Michovich, Oscar Tintaya y Christopher Hammer. Sé que ha sido un esfuerzo de todos ustedes para estar aquí presentes hoy día. Y muchas gracias también a todos los que han participado y a todo el público en general. Los vamos a ver en otra ocasión. Gracias.
Gracias, gracias. Gracias, muy gracias por la Muchas invitación. gracias.